Buenas tardes a todos, mi nombre es Maite Rufo y soy la directora de calorifrio.com y estamos hoy aquí para hablar de rehabilitación energética y ventilación. Para eso contamos con 4 expertos de especialidades heterogéneas y complementarias, como son Josué Marcos, de Siber Ventilación, Andrés Montilla, de Amaide, Juan Mari Hidalgo, de la UPV, y Alberto Vázquez. Yo os voy a pedir que os presentéis vosotros mismos un poco, encuadrándolo, enmarcándolo en lo que es esta conversación, vuestra trayectoria profesional y la rehabilitación y la ventilación. Empezamos, si os parece bien, por Josué. Sí, por supuesto. Bueno, yo soy Josué Marcos, soy en este caso Area Manager de la zona centro para ciberventilación, fabricante de sistemas de ventilación, como bien has dicho. En el mercado de la ventilación ya llevo unos pocos años, desde el año 2011 concretamente, y enfocado también al mercado de la rehabilitación, prácticamente desde el año 2021, después de la pandemia, donde debido a la pandemia pues, hubo un crecimiento importante del interés en la ventilación, sobre todo en edificios rehabilitados, y en este caso pues, me centré yo como coordinador nacional de rehabilitación, de obras de rehabilitación para la compañía Siber. Muy bien. Andrés, por favor. Buenas tardes, yo soy Andrés, soy agente rehabilitador de Amaide. Bueno, nosotros básicamente lo que nos encargamos es de gestionar y ayudar pues, a todas esas personas o propietarios de edificios y de viviendas pues, que estén pensando en hacer algún tipo de intervención de ahorro energético y un poco guiarles durante todo el proceso, tanto de temas de subvenciones como la ayuda de asistencia técnica y hasta la ejecución de las obras necesarias. Nosotros estamos actualmente tanto en Madrid como en la zona de Málaga y básicamente ofrecemos un apoyo integral de pues, todo lo necesario para poder conseguir un ahorro energético en proyectos de vivienda y en edificios. Muy bien, Andrés, sois agente rehabilitador, entiendo. Exacto. Muy bien. Juan Mari. Muy buenas, pues yo soy Juan Mari Hidalgo, soy arquitecto y desde hace unos años fui trasladando un poco mi actividad más a la ingeniería. Hice un doctorado en ingeniería térmica en la Universidad del País Vasco y he estado pues como una docena de años más o menos trabajando en un laboratorio de control de calidad en edificación, donde hemos estado un poco dando servicio tanto a promotores, a particulares, a arquitecturas, ingenierías, con temas de ensayos, verificaciones y pues he ido aprendiendo mucho cómo se utilizan los edificios, cómo funcionan realmente, problemas de humedad, problemas de ventilación, todo esto, también de renovables, de conseguir los edificios de energía casi nula y ahora ya energía positiva. Sí, entonces, si queremos datos y pruebas, ahí los tienes, ¿no? Eso es. Y ahora estoy de profesor en la Escuela de Ingeniería que invito y Gasteiz, o sea que encantado de estar aquí. Muchas gracias, Juan Mari. Alberto. Pues Alberto está encantado de estar aquí. Soy Alberto Vázquez, ingeniero industrial, máster en temas de renovables variados, la verdad, no me voy a extender. La parte también de Passive House Dispersion, que tiene mucho que ver con la parte de rehabilitación. ¿Y a qué me dedico? Pues a asesorar, a diseñar planes estratégicos para empresas, para familias y asesorar en este contexto energético que es fundamental de cara a la descarbonización del 2050. Todos tenemos que ponernos las pilas. Así que bueno, hablaremos sobre ello. Un placer estar aquí, Maite. A vosotros, muchas gracias. Me encanta porque estamos todo el entorno de fabricantes, reforma, rehabilitación, agente rehabilitador, ensayos y verificaciones, asesoría y planes estratégicos. Y desde ahí os quería lanzar una pregunta que es muy general para que luego nos ayude a hablar de ventilación, que es cómo percibís en este momento la rehabilitación energética. ¿Cuál es el estado de la rehabilitación energética? Me he olvidado de deciros que no hay orden. Si yo veo que ninguno arranca, pues ya os indico. Y que solo hay 2 normas, no hablar todos a la vez y hablar más o menos despacio, nada más. Pues como queráis, ¿quién empieza un poquito? ¿Cuál es el estado actual de la rehabilitación energética en España?
Pues yo mismo, si queréis. Bueno, pues desde la perspectiva de Ciber, pues lo que estamos viendo en el mercado es que después de lo vivido con la pandemia, vuelvo a decir, sí se ha tomado conciencia y el compromiso también de nuestro país con el compromiso europeo de reducción de CO2, de crear edificios eficientes, ha dinamizado muchísimo la rehabilitación. Y es cierto que hemos visto cómo se han publicado diferentes planes de subvenciones en diferentes aspectos para promocionar y dinamizar la rehabilitación de edificios. Concretamente, en lo que yo puedo percibir es que en este caso se ha hecho un esfuerzo y ha tenido resultados muy buenos en cuanto a la rehabilitación de envolventes, de fachadas, con aislamientos tipo SATE. También lo que es todo lo que son los cerramientos, ventanas de alta calidad, o la renovación de productores, lo que es la aerotermia. Hace unos años, apenas los que vivimos de este mundo de la construcción, teníamos un concepto más profundo de lo que es la aerotermia. Ahora mismo, pues el gran público ya empieza a conocer bastante bien la aerotermia y por lo tanto también eso es debido a todo el esfuerzo que se ha hecho para publicitar la importancia de la rehabilitación de nuestros edificios. ¿Te os ha dejado, Josué, algo que añadir? Bueno, a mí me gustaría decir que realmente la necesidad de rehabilitación es algo que es debido, digamos, al desarrollo que hay del tema de las emisiones, cambio climático, y que han sido unos acuerdos difíciles, que han llevado como 15 años más o menos a nivel europeo, y que ahora ya esos planes son obligaciones que nos hemos autoimpuesto por la propia supervivencia. Además, España está dentro de la zona mediterránea, que es una de las que tiene peor perspectiva digamos, de cambio, de variaciones de condiciones climáticas y demás. Entonces, la necesidad de rehabilitar aquí es muy alta. ¿Cuál es el problema? Uno de los grandes problemas es que la percepción de la sociedad respecto a esa necesidad todavía no ha llegado. Hay una pequeña minoría que se ha animado a rehabilitar, pero realmente, como antes ha comentado Alberto, de aquí al 2050 tendremos que rehabilitar el 85% de todos los edificios de residencial, más o menos. Entonces, lo malo es que eso nos implicaría ir desde hoy acelerando mucho y todavía está muy lento. Hay mecanismos en marcha y confiemos en que se vayan acelerando, pero el reto es muy importante. Alberto, Andrés, ¿algo que añadir o...? Bueno, yo ligado a... Me gustaría poner dato, Maite y compañeros. Creo que hay que poner un dato y es importante porque la cosa está muy mal desde el punto de vista de lo que llevamos hecho y lo que queda por hacer. Estamos en una rehabilitación efectiva por debajo del 1% y los objetivos son de casi el 3%. La cosa está muy mal. No es una cuestión tanto como de obligaciones, sino también de que es el momento, de que las oportunidades que hay están ahora y que merece la pena aprovecharlas. Y este es el momento que tanto las empresas como las familias creo que deben aprovechar, las familias en este caso, como consecuencia de las rehabilitaciones, antes de que esas obligaciones lleguen y aprovechando las oportunidades que hay ahora. Hay que ponerse las pilas. Muy bien dicho. Sí, yo ya por terminar también, por lo que igual que han dicho mis compañeros, sí que es verdad que la gente poco a poco se está animando cada vez más a rehabilitar, pero si nos vamos a datos oficiales, pues, tenemos cerca de más de 2 millones de viviendas en mal estado de conservación. Casi el 90% de los edificios son anteriores al código técnico, entonces tenemos un trabajo todavía bastante largo para actualizar todos esos edificios a lo que sería a normativa, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es verdad que notamos que poco a poco la gente se va interesando, pero hay un gran trabajo todavía por delante por parte de todos. Bueno, la conclusión es unánime. Quiero decir que no tenemos dudas, además los datos están ahí. Sí me gustaría entrar un poco en el tema de la ventilación, ¿no? Decía Josué, envolvente, aerotermia, pero realmente cuando abordamos un proyecto de rehabilitación, ¿qué papel tiene la ventilación? Por ejemplo, Andrés o Alberto, en los proyectos que veis, cuando se hace un proyecto de rehabilitación, ¿cómo entra la ventilación? ¿Qué papel está jugando? No debería jugar, sino cuál está jugando, cuál es vuestra experiencia y luego hablamos de cómo podríamos hacer algo más, pero
Pues Juan mira, Mari, yo desde perdón, mi Andrés. punto de vista, por desgracia, la ventilación no tiene un papel importante. Muy lentamente sí que notamos que la gente se va interesando. También, por desgracia, gracias al COVID, también se le ha dado un poquito más de importancia a la ventilación. Con el tema del COVID se ha hablado mucho de ventilar, de que los espacios que estaban mejor ventilados ha favorecido temas de que hubiera menos contagios, o sea, todos los beneficios que tiene tener una buena ventilación tanto en los hogares como en otros recintos. Entonces la gente por lo general no saben que una vivienda no basta con tener unas ventanas, que además para asegurar una buena ventilación pues es necesario una serie de instalaciones. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que poco a poco la gente se va concienciando, pero lamentablemente a día de hoy nos cuesta integrarlo en los proyectos. ¿Me dejáis darle la vuelta un poco a la pregunta? Porque vosotros sois profesionales, la gente es la gente y con la gente ahora mismo podemos hacer poco aquí en esta, pero los profesionales, los arquitectos, cuando se está haciendo en la comunidad de vecinos, cuando se está presentando el proyecto, ¿qué pasa en el sector profesional? Para no decir, oye, hermeticidad, aquí hace falta ventilación, estamos abordando la hermeticidad sin en la segunda pata, bueno, o no, pero quiero desde los profesionales que sois un poco, donde igual Juan Mari, con las pruebas que habéis hecho, con los datos que hay, ¿qué se está haciendo desde los profesionales? Claro, a ver, yo desde la perspectiva, sobre todo tengo más aquí el País Vasco, algo en Navarra, La Rioja y tal, ¿no? Y ha habido una evolución en 8 años muy importante. Mucho antes del COVID ya hubo un entendimiento de las promociones públicas y las promociones de vivienda protegida y todo esto, que obligaban a tener una estanquidad por debajo de 2, más o menos, ¿no? Entonces, al tener una estanquidad tan baja, sabían que iban a tener problemas o que podían tener problemas de ventilación. Entonces, implementaron a la vez la necesidad de hacer una ventilación más cuidada, más allá de lo que pide el código técnico, que es el mínimo, ¿no? Entonces, se hicieron más inspecciones y más controles de la instalación hecha para que se haga bien. De hecho, hay buenas empresas en España, como Siber u otras, que hacen buenos trabajos, y la cosa es que eso tiene que estar siempre en la cabeza desde la parte inicial. O sea, desde el proyecto tiene que haber una claridad de dónde, cómo se va a verificar la estanquidad al aire, con qué ensayos, que lo haga una empresa tercera, que no lo haga la misma, que lo haga otra. O sea, que hay una especie de labor conjunta de los que hacen el diseño, de los que hacen el proyecto, en la propia obra, las instalaciones, ventilaciones y las pruebas de servicio de ventilación, que hoy por hoy en España no son obligatorias. Entonces, depende un poco de que se haya hecho una buena decisión de contratación en obra, a que esa instalación esté bien hecha o no, pero muchas veces no se comprueba. Y volviendo a lo que decías de por qué se cree o no se cree, el problema es que es algo que no se visualiza. O sea, a la gente le tiende incluso a molestar el ruido de la ventilación. Entonces muchas veces se asocia a que hay algo haciendo ruido, como hace ruido gasta electricidad y cuesta dinero, y encima hay algo de filtros y no sé qué, cuanto antes le entregamos la vivienda a los propietarios en junta deciden quitarla, y tristemente esa es una realidad muy habitual. Entonces luego empiezan las patologías y nos llaman al laboratorio y les decimos que lo primero que tienen que hacerla es ponerla en marcha y luego arreglar los filtros o dimensionado, obras que hayan hecho, cosas así. Pero que es un problema que como no vemos el aire, solo vemos cuando ya hay una patología, un problema. Entonces lamentablemente nos sigue faltando todavía cultura de cómo utilizar bien los edificios, cómo utilizar las viviendas y de lo importante que es la calidad del aire. Decía Alberto con la cabeza, ¿sentías, Alberto? La verdad es que has dado en el clavo en lo que es el dirigirse a la sociedad, quizás no es el primer paso. Yo creo que hay antes lo que vienen siendo los prescriptores, aquellas personas que redactan proyectos, ingenieras, ingenieros, arquitectas, arquitectos. El paso para que realmente llegue a la sociedad esto es que venga incentivado porque en el proyecto esté. Las personas que miran, igual que las empresas, los euros. De manera que lo primero que van a revisar en su retorno de inversión es aquello que realmente ellos entienden que puede reducir sus kilovatios hora de consumo, sea lo que sea, en términos de gas, en términos de electricidad, de lo que sea.
De manera que ya no es una cuestión de obligación, y entraremos seguramente a ver todas las bondades que tiene la ventilación, que son extraordinarias y que no se comunican bien, pero la importancia que tiene es tremendo, pero que debe de ir canalizado a través de estos prescriptores. Una de las cosas que pueden incentivar esta canalización es el hecho de que dentro del contexto de las ayudas que se están gestionando en materia de rehabilitación se entienda que la ventilación es un elemento importantísimo, fundamental, para cerrar un poco el ciclo de una rehabilitación energética completa que pueda incluir no solo, como decían los compañeros, la parte de SATE, la parte de envolvente térmica del exterior, incluso el cierre de ventanas, sino lo que ello implica a efectos de que si yo no tengo una ventilación, yo tengo una vivienda hermética. ¿Cómo hago para eso? Es fundamental que haya un cierto criterio que debe de estar, digamos, asentado por los profesionales, como decías tú también, Maite, no nosotros solamente, sino desde luego los que intervienen en esa canalización de información de qué es lo que es mejor para tu comunidad de propietarios, lo que es mejor para tu vivienda, es esto. Y esto es en términos no solo económicos, sino también de salud, sino también de olor. Miraremos después las prestaciones, ahí lo dejo. Luego miramos, muy bien. Muchas gracias, Josué. Sí, bueno, la verdad que me alegra mucho escuchar estos puntos de vista y estas conclusiones de los compañeros. Lo cierto es que para los fabricantes de ventilación notamos mucho esta carencia de, como decía Juan, de cultura. La cultura de la ventilación. Todavía en el mercado inmobiliario, entre los promotores, los arquitectos, ingenieros, la ventilación, digamos que está ahí un poco denostada. Bueno, lo ponen porque hay que cumplir el código técnico o exigencia, y muchas veces los propios promotores son reticentes en instalar un sistema de ventilación más eficiente porque no entienden el retorno que va a tener y cómo se van a poder beneficiar los usuarios de esas viviendas que están comercializando. En este caso, pues tenemos que hacer un gran trabajo para que entiendan que la ventilación no es solo un sistema más de la vivienda, sino que es el pulmón de la vivienda. Y sin un pulmón, la vivienda, por muy eficiente que sea, no llegará a ser una vivienda saludable ni confortable. Y no creo que nadie quiera una vivienda eficiente, pero que sea insalubre. Todos queremos una vivienda eficiente, sí, pero primero saludable para nuestra familia y confortable. De ahí que tenemos que hacer un trabajo todos los implicados en culturizar al mercado, a nuestros vecinos, de la importancia de la ventilación en cualquier proyecto de obra nueva o también de rehabilitación. ¿Algo que añadir, Andrés? Sí, a ver, básicamente, o sea, estoy de acuerdo con todos mis compañeros. Al final falta un poco de eso de sensibilizar a la gente pues, con la importancia que tiene la ventilación, ¿no? Que al final es tan importante o más como el resto de mejoras que se le puede hacer a cualquier edificio, ¿no? Tanto al final estamos ya acostumbrados de que todo el mundo pues temas de SATE, de aerotermia, de cambio de ventanas, pero nadie piensa en ventilación. Y falta eso, pues un poco por parte tanto de los técnicos como prescriptores de enfocar los proyectos también teniendo en cuenta la ventilación como otro elemento más, igual o más importante que estas mejoras energéticas. ¿Puedo añadir una cosa, Maite? Perdona. Sí, claro. Un elemento que creo que pudiera ser de interés para estos prescriptores. ¿Cómo podemos incentivar que estos prescriptores lo pongan, ¿no? Y es que es un elemento diferenciador. Dime qué ingeniería, qué arquitectura, una vez que va a hacer una transformación completa de una sala de calderas, aprovecha los shunts, es decir, digamos los espacios troncales internos de un edificio para poder hacer cosas generales relacionadas con ventilación. Pues eso es importante, es muy importante, es un elemento diferenciador que pueda estar más adelante quizás añadido o no, como se decida al final teniendo en cuenta los euros, pero que esté, es una primera punta de lanza para que las personas sean conscientes de lo importante que es esto, más allá de contextos obligatorios. Si en un edificio nuevo es obligatorio esto, habrá que pensar que por alguna razón lo es. Luego, si yo hago una rehabilitación energética en mi vivienda, tengo que tener en cuenta como mínimo aquello que es obligatorio ahora en una vivienda. Tiene sentido. Si esto es obligatorio ahora, yo voy a hacer una rehabilitación energética, voy a revalorizar mi patrimonio y yo lo que quiero es, además, pues vivir de forma saludable y al mismo tiempo, si esto es obligatorio, vender esa vivienda en un futuro o lo que sea, teniendo en cuenta que ya cumple los estándares como si fuese nueva. Claro, este plan a largo plazo no lo tiene mucha gente, pero sí que los prescriptores pueden trasladar esta información
Si me permitís, me gustaría comentar una cosa más también, porque ahora justo Alberto ha llevado el tema más a la rehabilitación y quisiera contar una anécdota de mi propio edificio, vamos, con un vecino. Resulta que es un edificio de los años 70, con fachada sencilla, digamos, sin aislamientos, ni SATs, ni nada. Y en el edificio se hizo una auditoría, una inspección, una ITE, hace un par de años y conclusión. Todo está bien, todo no requiere intervenciones mayores. Perfecto, pues nadie decide invertir. Y yo les había ido intentando convencer. No ha funcionado, ya os digo el spoiler. Pero la conclusión es que hubo un vecino que me vino luego después de la reunión y me dijo, oye, que me han empezado a salir manchas en mi casa. Y digo, vamos a ver. Y me acerqué, ¿y qué ocurre? Lo que tenía era condensaciones, no era agua de la calle, sino que era agua de la vivienda. Y le digo, ¿pero qué? ¿Has cambiado agua hace poco? Y dice, ya, cambié este invierno pasado las ventanas. Y digo, claro, amigo, es que los SUS que tenemos en el edificio, que están sin mantener en 40 años, tendremos arriba una familia de palomas muertas en las chimeneas. Entonces digo yo, lo que ocurre es que no se está atendiendo la necesidad de ventilación del edificio. Entonces, claro, en la medida en que un edificio, una persona, de uno en uno, vamos haciendo nuestras cositas, aquello que estaba diseñado en los 70 y estaba cogido con alfileres, que funcionaba, pero muy básico, deja de funcionar y se va todo al garete. En fin, o sea que en la rehabilitación también hay sistemas para que hoy en día no tengamos que depender del viento, como los shunts o estos de ventilación natural, que son híbridos, que encienden y paran cuando hace falta. O sea que hoy en día hay mucha técnica, pero hay mucho desconocimiento y hasta los prescriptores tampoco lo saben. Yo, si me permitís, ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención de lo que ha dicho Andrés, porque dice, claro, se lleva la ventilación, se vota en la Junta. Digo, ¿cómo votan algo que no saben? A nadie se le ocurre votar qué material van a meter en el aislamiento. O quiero decir, cuando uno se atreve a votar sobre algo como la ventilación, entonces mi conclusión, ya podemos acabar, es que no hay que votar eso. La ventilación tiene que entrar. Bueno, es broma, pero quiero decir que hay veces que en el proyecto se vota el conjunto, el presupuesto, pero me ha llamado la atención que se vote un elemento de estos, ¿no? Y la otra es que igual estamos pensando demasiado a corto plazo. No sé qué os parece. Yo me he encontrado el mismo, lo he comentado con Juan Mari, el mismo caso. En mi caso se va a llevar a cabo adelante, pero sí, milagrosamente, pero se va a llevar. Sé que cualquiera de estos conocimientos que trasladas al arquitecto o al proyecto molesta. Oye, ¿por cómo vamos a hacer? Porque no quieren que opine la comunidad de vecinos y está el corto plazo del pago. Entonces no sé si la ventilación es como decía Alberto, es una apuesta de a medio y largo plazo, de calidad del aire, de notar, de humedad, de CAI, de alergias, de etc, y de revalorizar la vivienda, como bien decías, o no, si creéis que esto está influyendo, ¿no?, el corto y el largo plazo en la rehabilitación. Sí, en este caso debería de ser un punto importante. Cuando hablábamos de una comunidad de vecinos, de hecho, justamente donde podemos decir que todos los planes de rehabilitación, de fondos para la rehabilitación se han frustrado bastante, que es poner de acuerdo las comunidades de vecinos. Por eso ha habido un porcentaje muy bajo de rehabilitación frente a lo que esperábamos. Convencer a toda una comunidad es muy complicado y a menudo es porque mentalmente somos cortoplacistas. ¿Cuánto nos va a costar? ¿Qué derrama va a haber? Si no es una derrama, pues en nuestra vivienda, ¿cuánto tenemos que invertir? A lo mejor esa inversión en un sistema de ventilación pues lo puedo invertir en cambiar las puertas o cambiar la tarima, que es una parte más estética, y nos fijamos más en esto sin entender que la ventilación realmente, aunque no se ve, sí notaremos cuando no está. Y cuando no está, es como decía Juan, aparecerán las patologías en la vivienda y nos preguntaremos qué ha pasado. ¿Por qué tengo este problema cuando antes no lo tenía? Y precisamente es porque en el momento oportuno, cuando debías de elegir poner un sistema de ventilación, optaste por no poner nada o apagarlo. Y ahí es cuando venimos con un problema. Y probablemente, y de hecho lo estamos notando, muchas de las obras que se están haciendo con rehabilitación sin ventilación, nos estamos dando cuenta que cuando fue desechado el proyecto de rehabilitación y la obra tiró para adelante, esta obra unos meses después nos vuelve de nuevo. Y es porque ahora viene con patologías. Y ahora pues la inversión es muy superior.
porque ahora hay que rehacer todo lo que está hecho. Por lo tanto, invertimos 2 veces. La primera vez nos olvidábamos de la ventilación y ahora tenemos que rehacer esa rehabilitación, ahora implantando un sistema de ventilación porque tenemos una patología grave y nuestra vivienda ha quedado insalubre. Por ir dándole un poco de positividad a este tema, ¿cómo podemos trabajar desde vuestro punto de vista ese argumentario, ¿no? ¿Por qué es necesaria la ventilación en la rehabilitación energética? ¿Cómo podemos dotarle, definir esa necesidad? Desde cómo se mide, cuándo es necesario. Andrés. Yo creo que al final una labor muy importante tiene el agente rehabilitador, ¿no? Al final nuestra labor no es simplemente, venga, os vamos a tramitar la subvención, no os preocupéis, un proyecto, no, al final lo primero que hacemos a través de varios estudios, como puede ser el libro del edificio o similares, es proponerle a estas comunidades de vecinos pues diferentes propuestas donde ellos ven las mejoras que pueden conseguir, pues ya sea pues metiendo la ventilación o con otros sistemas de ahorro energético, donde ya se incluye pues una mejora del edificio, actualizando el edificio pues con todas las mejoras necesarias, tanto de ahorro energético como de ventilación y tal, y ahí ellos ven también el retorno. O sea, nosotros al final en ese estudio no solamente decimos, venga, aerotermia, esto porque no, mira, esto se está comentando porque tiene estos beneficios, además vaya a tener un retorno de este porcentaje y además esta serie de mejoras de confort, de habitabilidad. O sea, al final yo creo que ahí la labor del agente rehabilitador es fundamental para que estos proyectos puedan seguir adelante y después dar un poco a entender a esas comunidades o propietarios o vecinos pues la importancia pues que tiene la ventilación junto con el resto de mejoras que se puede hacer en un edificio. Muy bien. Alberto. Adelante, Josué. No, bueno, justamente Andrés ha destacado un punto importante. Hemos hablado ya de los prescriptores, de los arquitectos, de las ingenierías, pero el rol del agente rehabilitador realmente es para felicitarnos de la aparición de este nuevo actor, porque realmente ponemos un profesional especializado en cuanto a la rehabilitación, que conoce los planes. Y Andrés hablaba del libro del edificio existente, y es este documento que es complicado, es arduo, necesita un estudio profundo del edificio, no solo del estado en ese momento previo, sino también de todas las mejoras que hay que hacer, qué van a aportar. Realmente es poner la foto real del edificio frente al usuario, de verse realmente qué es lo que tiene, porque todos para nosotros nuestra casa es nuestro templo, es fantástica, maravillosa, pero cuando viene el profesional y empieza a analizarla, dice, sí, es muy bonita, pero tiene todos estos problemas o estas mejoras posibles y lo vas a poder mejorar de esta manera y te va a aportar esto. Además también incluye una parte de cómo hacerlo funcionar bien, cómo mantenerlo. Por lo tanto, nos hace un resumen perfecto de cuál debería ser la evolución de este proyecto de nuestra vivienda, de nuestro edificio, para una rehabilitación sostenible, eficiente y que aporte realmente bienestar a los usuarios. Por lo tanto, ahí también indicar que el rol del agente rehabilitador para nosotros en el mercado realmente es un paso adelante para fomentar la rehabilitación eficiente de cara al futuro. ¿Cuál es el nivel, el número, ahora os doy la voz, disculpar, el número de agentes rehabilitadores en este momento en España, sabéis? Por desgracia es poco. Vale. Pues por desgracia en general, yo no había visto nunca llamémoslo ninguno. agente rehabilitador, llamémoslo técnico especializado porque al final es un término nuevo. Por desgracia hay muy pocos técnicos especializados en rehabilitación. Sí, es verdad que hay técnicos, arquitectos técnicos pues, que hacen obra nueva y rehabilitación, pero especializados en rehabilitación, por desgracia, hay menos para todo el trabajo que hay por delante. En este sentido, yo tengo entendido, por lo menos con un par de empresas energéticas nacionales o internacionales de España, digamos, que ya han sacado sus entidades que son agente rehabilitador. O sea, tienen personal, plantillas, que ofrecen paquetes de rehabilitación, pues como muy a la carta.
Y energéticas estatales grandes, las que os imaginéis, las tienen todas. Entonces, eso está pasando. Quería hilar una cosa antes, que se me ha quedado colgando en el tintero. Como decías antes de ser optimista, pues eso, ya sabemos que estamos en un contexto que de aquí al 2050 va a tocar rehabilitar y hacer muchas cosas. La ventilación es la que va a hacer posible que estos edificios en los que la rehabilitación igual no es ideal, no es perfecta, no llegamos a aislar todo, todas las ventanas no se cambian, todos los balcones no se cambian, pues gracias a la ventilación que consigue bajar la necesidad de calor y de frío un poco más, así sí que entrarán aerotermias, sí que entrarán fotovoltaicas a un nivel mucho mejor y llegaremos a tener un balance de energía casi nulo. Entonces, sin la ventilación es casi imposible, y con la ventilación es muy fácil llegar a eso. Entonces, es una manera de también llegar a acuerdos vecinales mejores, en los que no haya necesidad de cambiar igual todas las ventanas a un nivel tan caro, tan costoso, o no toda la cubierta, o no el forjado de planta primera, qué sé yo. Quiero decir que es un bálsamo que puede ayudar a reducir las necesidades energéticas de los edificios. Qué bonito. Es verdad, es una gran aportación, muchas gracias. Alberto, ¿querías aportar algo? Pues la verdad es que, muy de acuerdo con los compañeros, se cierra también un poco un círculo. Hablamos del agente rehabilitador, hablamos de la importancia de sumar la ventilación, pero yo quiero hablar de euros. Y lo que creo que la gente entiende son los euros y cómo los retornos de inversión pueden ser capaces de pagar una rehabilitación energética. Si tú a mí me explicas, si yo soy vecino de una comunidad de propietarios, y me dices que todo esto que me sugieres hacer va a permitir que yo tenga unos ahorros, la ventilación va a aportar una parte significativa de ellos en kilovatios hora y en mi consumo, que no voy a tener la necesidad de tener en cuenta obligaciones que me van a venir, que voy a tener mi vivienda preparada para más adelante, y que todo esto lo van a financiar mis ahorros, a mí eso me encaja. Entonces creo que el punto clave para que se hagan más rehabilitaciones energéticas, teniendo en cuenta que es difícil el caso de que haya solamente una ventilación como elemento para rehabilitar en una vivienda, es difícil, pero sí que está claro que se puede facilitar y sumar al hecho de que haya otras actuaciones como envolvente térmica, como mejora de los sistemas térmicos, calefacción, ACS, fotovoltaica e incluso puntos de recarga en los edificios. Tener una estrategia que permita saber que mi vivienda, mi comunidad, va a revalorizarse y que además yo no voy a tener que poner un duro por ello porque un agente rehabilitador me lo va a gestionar. Habrá algunos que lo hagan, otros que no. Pero lo cierto es que eso lo que me induce es a dar cierta seguridad y al mismo tiempo a entender que esto es una inversión para mí. Estoy cambiando un poco el paradigma de lo que son las obligaciones a lo que puede ser el beneficio de una inversión que me genere una rentabilidad. Estamos cambiando el concepto de inversión inmobiliaria, de hacer una reforma para después alquilar o vender, hacer una rehabilitación para conseguir un valor patrimonial que cuando yo vaya a vender mi vivienda, la otra persona ya va a saber que va a tener que gastarse un porcentaje para poder prepararse para lo que desde Europa viene. Y por lo tanto me lo va a descontar de lo que yo le estoy diciendo que vale mi vivienda. Voy a hacerlo yo. Lo voy a hacer yo. Voy a incentivarlo yo. Yo no sugiero que hagamos ahora inmediatamente cosas, pero sí que empecemos a obtener presupuestos, a obtener información de cómo en nuestra comunidad de propietarios nos vamos a preparar para la oleada que nos viene en 2027, no digo más, en general. Me venía a la mente también la etiqueta de certificado energético, ¿no? Esa etiqueta de certificado energético, es verdad que ahora estamos acostumbrados a él, pero hay una parte importante en Europa que se está gestionando una unificación de esos certificados. Por lo tanto, lo que es una tendencia en otros países, como es un A++ o estas cosas, es probable que se quede en un A+, que aquí no tenemos. Con lo cual, vamos a tener que llegar a converger en un contexto de etiqueta energética que realmente marque los kilovatios hora de mejora que estoy haciendo en mi rehabilitación. Y como eso es obligatorio para mí o no lo es. Entonces yo decido, pero nos vamos a tener que preparar para muchos cambios. No solo eso, Maite, también la parte de una etiqueta probablemente de edificio inteligente que tiene mucho que ver también con esta rehabilitación energética. Cómo yo soy capaz de compartir información con el exterior para adaptarme, y ahí la ventilación también es importante, a lo que es la temperatura que hay en el exterior, los cerramientos de las ventanas, etcétera. Y pues también un pasaporte energético que lo que marca es dime poco a poco y paso a paso cómo son las actuaciones que yo debo hacer en mi vivienda o cómo me lo sugieres hacer. De todas formas, desde un punto de vista de comunidad de propietarios, si se acomete una actuación de una manera completa, las oportunidades que hay ahora
lo financian. A 10 años. Por lo tanto, es una actuación a largo plazo, sin duda. ¿Cuál es mi objetivo como vecino de la comunidad de propietarios? Que lo pague. ¿Quién? Los propios ahorros que voy a generar como consecuencia de ser sostenible. A mí eso todo me encaja. Si me permitís, le lanzo un poco el tema a Andrés. Vamos a desmontar mitos. Vamos a quitar esos mitos de no, abriendo las ventanas, ya he ventilado súper bien. Las humedades con un poquito de lejía se quitan. ¿Qué os estáis encontrando? Porque realmente la ventilación está quitando, además de aportar ahorros, estábamos hablando de motivaciones, pues aporta ahorro, revalorización de la vivienda, pero quita una gran cantidad de problemas que estamos acostumbrados a solventar con el estropajo, casi. O sea, es un poco siglo XXI y dices, pero ¿cómo estamos haciendo esto, no? ¿Cómo desmontamos esos mitos? Bueno, sí que es verdad que no encontramos muchos casos como tú comentas, ¿no? Que pensamos que pintando con una pintura especial vamos a quitar una humedad o abriendo un poquito más la ventana o no sé, o con sistemas que al final puede a lo mejor puntualmente pues mejorar algo de esas patologías, pero al final la patología está ahí. La puedes ocultar todo lo que tú quieras, pero la patología, si no se solventa como se tiene que solventar, y al final, si una vivienda no dispone de una ventilación correcta, por muchos apaños que se hagan, al final estás condenado que más tarde o temprano, si quieres estar en un sitio salubre y bien acondicionado, al final tienes que tener un sistema de ventilación pues correctamente montado y para que no tengas ningún tipo tanto de daños saludables como tenemos ahí un habitabilidad. no es suficiente, ¿no? O sea, ¿cómo desmontamos el mito? No es suficiente, no funciona. A ver, las ventanas no funciona o... En esa línea, claro, mito o no mito, lo que yo creo que quería decir Andrés es que son soluciones temporales que pueden funcionar un poco, y es verdad que funcionan, pero ¿qué pasa? Mantenerlas en el tiempo durante toda la vida útil del edificio es poco probable. Entonces, para que esté bien protegida la vivienda, lo que hace falta es tener un sistema de ventilación que sea autónomo, una máquina que podamos programar, que podamos medir. Yo en mi casa, por ejemplo, no tengo un equipo de ventilación mecánica, pero tengo unos termohigrómetros, unos aparatitos que me dan la temperatura, la humedad y el CO2 horario. En el móvil lo veo y lo que hago es, según tengo una alarma de máximo, digamos, pues voy haciendo ciclos de ventilación y aprendes a usarlo. Pero yo lo que digo, yo con mi formación, interés y ganas, y con niños pequeños en casa, lo hago porque me dedico. Pero es un tiempo brutal. Entonces, lo suyo es poder tener un sistema que trabaje para mí, ¿no? Y que no cuestan tanto en realidad. O sea que en edificios colectivos es difícil, pero es necesario. O sea, absolutamente necesario. Hay otro mito también, menos evidente y menos dañino, como puede ser la aparición de estas humedades, estos problemas de patología que atacan directamente nuestra salud. Es también uno de los problemas que se nombraba antes de una comunidad llega y apaga la ventilación porque gasta. La ventilación gasta, no todo lo contrario. Cuando elegimos bien el sistema de ventilación, por ejemplo con un recuperador de calor, es todo lo contrario. El sistema de ventilación es el que va a apoyar que nuestra vivienda sea realmente eficiente y sostenible. Porque si no tenemos un sistema de ventilación y para evitar precisamente esta patología de aparición de humedades, vamos a abrir las ventanas, todo el esfuerzo que hemos realizado invirtiendo en reformar nuestra vivienda, cambiando ventanas, añadiendo nuevos generadores, calderas de condensación si teníamos una antigua atmosférica, o instalando un sistema de aerotermia con un suelo radiante que tiene una inercia y por abrir las ventanas vamos a enfriar nuestra casa y tardaremos mucho en calentarla de nuevo, pues estamos generando más gasto por no tener un sistema de ventilación. Precisamente el sistema de ventilación es el que va a ayudar a cerrar el círculo de esta rehabilitación eficiente y que va a permitir que todo esto se sostenga, que nuestra inversión inicial pues realmente nos demuestre que ha sido efectiva, gracias al sistema de ventilación que va a permitir que toda esta reforma sea eficiente, pero que también aporta esa salubridad y ese confort para la familia. Sí, una de las ventajas que tiene el contexto pasivo, de vivienda pasiva,
es el hecho de la importancia que tiene un aislamiento continuo por el exterior generalmente, pero que sea continuo, ¿no? Esto que estás comentando de humedades, Maite, y los compañeros también, realmente son humedades generalmente por condensación como consecuencia de que el aislamiento no es continuo. ¿Por qué no suele ser continuo? Porque cuando se hace una rehabilitación quedan zonas en donde no hay continuidad, especialmente en el contorno de las ventanas, en zonas, esquinas, donde el aislamiento SATE o una fachada ventilada pueden no llegar. ¿Qué ocurre en esos puntos? Lo que ocurre es que si yo tengo fuera 13 grados y dentro tengo 22, justo en ese punto donde no hay un aislamiento continuo, igual tengo 14, y a 14 con mi humedad condensa. Esa es la mancha. ¿Es la solución la lejía? No. ¿Es la solución cualquier otro producto? No. No estás dando donde duele. Y donde duele realmente es cómo soy capaz, si ahora tengo eso, de solucionarlo. Muy fácil, ventilación. ¿Por qué? Porque si yo ventilo, lo que hago es evitar que se forme esa gota que va a conformar esa mancha. Por lo tanto, esa ventilación lo que va a hacer es recircular. Si yo he cometido el error de estratégicamente no haber puesto el aislamiento con continuidad, pues bueno, la solución que puedo tener es ventilar. Y me dicen generalmente, pero yo ya ventilo. ¿Cómo que ventilas? Sí, antes de marchar de casa. ¿Pero cómo que ventilas? Sí, antes. ¿Y cuántos minutos? Pues no lo sé, depende. ¿Pero 5 o 10 minutos y con eso te llega? Pues no lo sé. ¿Cómo se puede ventilar 5 minutos? ¿Qué ocurre cuando ventilas 5 minutos? Que entra el aire frío si estamos en invierno y lo que está generándote más demanda de calor. ¿Qué ocurre también? Que si hay viento te entra más, si abres la ventana de enfrente pues puedes hacer algo de corriente y si no te has acordado no ventila nada. No ventila nada. ¿Qué ocurre entonces para poder solucionar eso? La ventilación lo que te permite es impulsar y generar una cierta presión. Y no porque abras la ventana y abras la puerta del armario y tu ropa va a estar más seca. Lo que te permite es generar una cierta presión que efectivamente mueva todo y ventile todo. Tus ventanas están cerradas y lo que tienes es ahorro. Y además, ¿qué tienes? Que la casa no huele. Y además, ¿qué tienes? Que durante la noche cuando duermes vas a respirar oxígeno de verdad. Y no el CO2 que está emitiendo la pareja o cualquier otra cosa que pueda haber durmiendo ahí. Entonces, el hecho es, la importancia de la ventilación va mucho más allá de eso. Incluso genera euros y al mismo tiempo es saludable y evita las manchas por humedad. Vivo en Galicia y realmente ese es uno de los puntos donde duelen nuestras casas. Cuando tú le instalas esto a una vivienda, luego no se lo puedes quitar. No se lo puedes quitar. Claro, estaba reflexionando así de todo lo que llevamos hablando, que estamos ya pues en la mitad de conversación, un poco más. No estaríamos hablando de esto si no fuera rehabilitación. Me decíais, casa pasiva, CTE obliga, nueva vivienda. El tema está en que la rehabilitación, porque el otro nadie hemos cuestionado nada, ¿no? O sea, está en un tema que es el que más tirón tiene ahora mismo, que es la rehabilitación, con una necesidad, con una demanda europea, con y es ahí que deberíamos estar sin dudarlo, por calidad del aire, por humedad, por Entonces es ese binomio, rehabilitación, ventilación, que es una reflexión que dejo igual para el cierre, ¿no? Hemos dicho muchas motivaciones, vamos a avanzar. Teníamos el tema de la sostenibilidad. La ventilación y la sostenibilidad. Apuntaba antes ya Alberto un poco, ¿no? Por cerrar este tema de la sostenibilidad, ¿qué aporta la ventilación en una rehabilitación a la sostenibilidad? ¿Qué estamos aportando? Bueno, lo comentábamos antes, la sostenibilidad abarca muchos aspectos, desde con qué material se está construyendo, cómo se van a poder reciclar, qué impacto tiene a nivel medioambiental. Y también un aspecto fundamental también es cuánto CO2 estamos emitiendo en la atmósfera. Y aquí volvemos a hablar de la ventilación como un componente colaborador con otras instalaciones de la vivienda, por ejemplo, con nuestros sistemas de producción de calor y frío. Cuanto más efectivo y más eficiente nuestro sistema de ventilación que vamos a instalar, pues lo que haremos es ayudar a este sistema de producción a ser más eficiente. Si el sistema es más eficiente, nuestra vivienda contaminará menos y será una vivienda mucho más sostenible. Sí, un aspecto importante de la ventilación es que si normalmente en los edificios la máxima necesidad de calefacción o de refrigeración se produce cuando en la calle hace más frío o más calor, ¿no? Al tener una ventilación, si la conseguimos tener bien controlada,
aunque no haya ni recuperación de calor, vamos a tener ¿cómo decirte? Más limitado, o podremos hacer más pequeño el reemplazo de calderas, el reemplazo de equipos de aire acondicionado. Si encima tenemos una recuperación de calor, podrán ser equipos más pequeños, harán menos ruido, tendrán necesidad de conductos de ventilación más pequeños, de conductos. Entonces, que lo que hace es reducir el tamaño del problema, entre comillas, lo del problema, porque es como que en el coche pudiéramos tener de repente menos ruedas para cambiar año tras año. O sea, lo que nos va a hacer en sostenibilidad es a largo plazo tener el edificio con unas necesidades de calor y de frío menores, además de menores reparaciones, menores patologías y todo esto. O sea que la sostenibilidad entendida como el uso hacia generaciones futuras mejora un montón, no hay ninguna duda. Sí, realmente yo creo que lo que han dicho mis compañeros... perdón, Roberto. No, adelante Andrés. Adelante, Andrés. Han dado un poco en la clave yo creo que al final lo que es la calefacción y refrigeración tiene que ir siempre también de la mano con la ventilación. Al final, una sin la otra creo que no funcionan como todo lo bien que deberían, ¿no? Al final, si tenemos un buen sistema de ventilación con su recuperador de calor y con una buena instalación, al final el equipo de climatización va a funcionar de manera más holgada, más eficiente, y al final lo más importante es que aprovechamos la energía que produce nuestro hogar, no la estamos desperdiciando. Yo creo que esa al final es la clave de todo esto, que al final toda la energía que produzcamos, que al final que la podamos aprovechar al máximo. Y hoy en día, por suerte, con todos los avances que hay, si queremos, se puede aprovechar prácticamente al 100% de la energía que produce una vivienda. Sí, porque hay otras cosas que cubren esos problemas también de humedad, pero consumen. Pues pongo un deshumidificador. Y me creo que con un deshumidificador ya voy para adelante, ¿no? Eso consume. Y no reduce energía. Lo que hace es consumir para quitar un problema y no está dando con el origen. Sin embargo, si tú ventilas, estás reduciendo el consumo de tus productores de calor o productores de frío. Por la noche estás dando entrada de aire fresco porque tu temperatura es en el exterior inferior a la que tú tienes dentro de casa, que se ha cargado como consecuencia de que no tienes un cierre de las ventanas en la zona sur. Eso pasa comúnmente y sobre todo cuanto más aisladas están las viviendas. Por eso la importancia de la ventilación cuando vas a hacer una mejora de la envolvente térmica. O sea, tú te imaginas el calor que puede generarse en una casa si permites la entrada de este calor y luego tienes un gran abrigo que impide salir de él, que te impide que tú puedas sacar ese calor de fuera. ¿Cómo lo haces? En el contexto Passive House está todo pues bastante ligado, ¿no? Y tiene cierto sentido. Y ahora el código técnico está muy cerca casi de esos estándares. Todavía queda un poco en el caso de Sieber. Efectivamente hay equipos que además tienen una eficiencia bastante elevada y dentro del Passive House cumplen los estándares. En Passive ni se te ocurre hacer una vivienda lógicamente sin recuperador de calor, pero bastante antes de lo que ahora llegan las obligaciones, ¿eh? Estamos hablando de hace décadas que se utilizan estos equipos, con lo cual el nivel de ahorro que supone en contexto de sostenibilidad es tan claro que se está reflejando incluso en las medidas que ahora mismo seguramente comentemos algo de ellas, que es el sistema CAE, donde hay específicamente fichas para esto. Luego, todo el mundo entiende que la sostenibilidad, la salud, todo lo que corresponde y que está ligado a una rehabilitación energética, la ventilación debe estar siempre, pero siempre. Y luego después pueda decidir conscientemente, que lo hagan conscientemente y con información, el hacer una cosa o hacer la otra, el no poner fotovoltaica, pero sí poner ventilación, o al revés, dentro de lo que es una rehabilitación energética completa. Pero que tengan la información que les permita saber esas bondades es lo que los prescriptores tenemos, casi yo diría que la obligación, la responsabilidad de poder aportar a las personas e ir comunicando, divulgando estas ventajas. Le voy a dar la voz a Alberto justo porque ha sacado el tema de la normativa que quería empezar. Vamos a hacer un poco una ronda de cómo está la normativa con respecto a la rehabilitación, la ventilación y las diferencias con otra normativa, o dónde tenemos que llegar, cuál es la normativa deseable realmente. Alberto.
Bien, la normativa en principio lo que marca es en edificaciones nuevas, no dice nada sobre las rehabilitaciones. El sentido común dice sobre las rehabilitaciones. Sí. Entonces, lo que marca es que si hay algo que es obligatorio en una vivienda nueva, razón de más como para valorar su incorporación aquí. Desde el punto de vista de oportunidades y también de normativas, lo que sí es cierto es que está ligado, yo diría que indirectamente, ¿no? Todo aquello que vaya a reducir kilovatios hora de consumo va a ser después afectado en menor medida por lo que va a venir después, que es un sistema de imposición de euros por las emisiones de carbono. Por lo tanto, cuanto menos consuma, menos voy a tener que pagar a mayores. También tiene sentido que cuanto menos consumo, menos pago. Sé perfectamente que lo que son... Entiendo, Perdona. Josué, que lo que realmente estaríamos buscando es que dentro de la rehabilitación entrara la ventilación como en la nueva construcción, como una parte más del proceso normativo, ¿no? Sí, realmente el código técnico ya especifica que cuando se hace una rehabilitación de cierta envergadura, no se pueden eliminar elementos existentes. Cuando pensamos en esto, hace un momento Juan hablaba de cómo se construía antes del código técnico y existían los SUNT. ¿Por qué? Porque en aquella época los prescriptores, los arquitectos, entendían que la ventilación natural funcionaba a través de los SUNT y las corrientes, las infiltraciones no controladas pero existentes. Si tenemos en cuenta que cuando rehabilitamos la vivienda actuamos sobre la envolvente y eliminamos la funcionalidad de estos SUNT, porque estamos eliminando la ventilación natural, si queremos cumplir con el código técnico, tenemos que restaurar algún sistema de ventilación. Por lo tanto, aunque sí es cierto, no entra directamente en decir cuando haces una rehabilitación tienes que instalar tal o tal sistema de ventilación, sí nos indica que si abarcamos un edificio y vamos a hacer una rehabilitación y en esa rehabilitación probablemente eliminemos uno de los sistemas preexistentes, tendremos que restituirlo. En la actualidad eso implica instalar un nuevo sistema de ventilación mecánico controlada. Por lo tanto, siempre que toquemos una rehabilitación, que tengamos que hacer un proyecto, yo no te digo una obra mayor, sino una obra menor, cualquier proyecto que necesite un visado, es decir, un proyecto que pase por manos de un arquitecto, está obligado en cumplir los requisitos del código técnico. Y eso implica poner la vivienda en orden e instalar un sistema de ventilación. Quería añadir que eso, justo lo que acaba de decir Josué, en el código técnico lo que pone, creo, literalmente es que hay un principio de no empeoramiento. Exacto. O sea, todo lo que toquemos tiene que estar o igual o mejor. Entonces, en cuanto añadimos un tema de estanquidad nueva por ventanas nuevas, si hay una licencia de obra no menor, sino una obra ya de un proyecto, tendría que compensarse o considerarse. Por ejemplo, en el País Vasco, el programa de ayudas Renove, que ya tenía ya hace 6 años o así, ya obligaba a justificar que se cumplía o mantenía un mínimo de ventilación en las viviendas al cambiar ventanas, porque se entendía que al hacer ese paso había experiencia demostrada de que se cortaba el funcionamiento del tiro natural de las rejillas de toda la vida en las cocinas y baños. Entonces, claro, esto ya se sabe. ¿Qué pasa? Que muchas veces en las obras se intenta, para no gastar tanto, el alcance se justifica como menor, no se declara y se hace lo mínimo. Pero sería muy deseable por el coste que tiene el meterlo. Pelota para Andrés. ¡Pum! Sí, no estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Yo creo que al final... La pelota es, si tú te lo encuentras, si esa es la realidad, si lo vivís como agente rehabilitador, ¿cuál es la experiencia en esto, no? Sí, no, o sea, el problema que o sea, sí que es verdad que echamos en falta que la normativa, el código técnico haga un poquito más de hincapié en el tema de rehabilitación, porque al final cada uno interpretamos la normativa muchas veces cuando no es concluyente, pues cada uno a su manera y al final, bueno, no, es que yo solamente he tocado la fachada, pero tal, o las ventanas, en fin, entonces sí que es verdad que echamos en falta un poco eso, que se concrete mejor sobre el tema de la ventilación y que se especifique sobre todo en rehabilitación, pues que se intente, pues que sobre todo en proyectos pues, que requieran algún tipo de licencia, pues que se obligue de cierta manera a que ya se intente de alguna manera pues intentar mejorar lo que es el sistema de ventilación, porque al final si por parte de normativa no se exige pues unos mínimos que establezca dentro de rehabilitación, también es más complicado que al final
lo veamos como algo un poco más con la importancia que corresponde. Es curioso que indirectamente, sí es verdad que hay obligaciones donde, por ejemplo, pues tienes que instalar fotovoltaicas si vas a hacer una mejora de los usos térmicos, tienes que instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos si vas a instalar una mejora de la red eléctrica como consecuencia de las bombas de calor. Y digo yo, eso está muy bien, pero ¿cómo es posible que no se tenga en cuenta esto que estamos hablando, que además atañe a la salud? Yo no lo entiendo. Es decir, ¿cómo es posible que indirectamente no se obligue, lo pregunto y os lo comparto, ¿no? Es mi inquietud, ¿cómo es posible que no se obligue a ventilar cuando se va a hacer trabajos que van a implicar incluso apertura de shunts, no para lo que era antes, sino para el paso de canalizaciones térmicas, para aprovechar eso, digamos, para tener circuitos centralizados también y equipos que ahorren el mantenimiento y que sean centralizados? ¿Cómo es posible que no se sugiera, que se obligue, siempre y cuando se haga una rehabilitación completa, que se trabaje la ventilación? No lo entiendo. Si hay alguien del gobierno escuchando esto, que tome nota, por favor. Ojalá lo vean. Bueno. Yo creo que en general, cuando pensamos en ventilación, pensamos en una instalación que va a ser muy compleja, que vamos a llenar de conductos la vivienda, y que después, lo que os he dicho antes, que como es algo que no se ve, pues de verdad merece la pena montar todo esto para algo que al final no sé yo si va a merecer la pena. Y claro, no saben que al final que hoy en día estos sistemas cada día son muy fáciles, que hay muchas maneras de realizar este tipo de instalaciones, y después la cantidad de beneficios que tienen. Al final esto ha pasado un poco con todo. Hace unos años el SAT, la gente dice, pero bueno, ¿cómo que poniéndome a mí un corcho en la pared va a aislar? Y después, cuando aislaba el edificio y veían las mejoras, todos los edificios lo hacían porque veían que de verdad funcionaba. Y yo creo que con esto tiene que pasar un poco, ¿no? Igual, ¿no? Que la gente empiece, y cuando vea los beneficios que tiene de verdad, yo creo que se irá todo el mundo subiendo al carro. Yo, si me permitís un poco, es muy sencilla una conclusión, ¿no? Pero es pasar de lo adicional a la parte imprescindible. Cuando estás haciendo, luego esto es un lujo, lo otro, no, esto no es parte de lo prescindible, es parte de lo imprescindible, ¿no? Nos queda un tema por ahí, se nos ha quedado colgado, lo ha nombrado un poco Alberto, pero digo, ven, el tema de los CAEs. Sí. Bueno, si me permitís, en este caso hablábamos hace un momento de cómo fomentar la rehabilitación y los sistemas de ventilación dentro de una rehabilitación. Dentro de los planes es verdad que es un poco ambiguo. En los fondos Next, en los diferentes planes de subvención que han habido, que pretendían promover la rehabilitación, la ventilación pasaba prácticamente puntilla. Lo que sí, ahora con los CAEs, ahora metemos una marcha más. Dentro de los CAEs existen diferentes fichas, y precisamente a nivel residencial, pero también en terciario, ya sí aparecen fichas, por ejemplo, en residencial para los sistemas hidrorregulables y para los recuperadores de calor. Por lo tanto, esto también es un argumento de cara al propietario, al usuario, que la inversión en un sistema de ventilación, el coste va a ser mucho menor, porque lo va a poder recuperar cuanto antes, porque va a tener ahora un ahorro energético también, y una repercusión sobre esa inversión que ha tenido que realizar para implantar un sistema de ventilación. Por lo tanto, los CAEs y más planes que vienen para más adelante tienen la pretensión, o por lo menos de ayudar a convencer a los usuarios de que esa inversión en un sistema de ventilación no es para nada, ni va a ser dinero tirado, sino que va a ayudarle a repercutir y a recuperar esa inversión dentro de la obra que está realizando. En este sentido, los CAEs, por concretar un tema, porque lo acaba de decir ya Josué, pero para que quede claro, los CAEs es un retorno económico extra, una especie de subvención en el que tú justificas con un proyecto, con una documentación, justificas una intervención de ahorro energético, y lo que te hacen es, vale, alguien, una tercera parte, un intermediario, lo revisa, un tercero, y certifica que tú, en su vida útil, ese producto va a generar un ahorro de tantos kilovatios hora o emisiones de CO2. Vale. Y esas emisiones las vendes.
las vendes a empresas que si no lo que harían sería tener que comprar esos derechos de emisión, cosas de estas un poquito más complejas, pero el tema es que las vendes. O sea, una reforma que hagas en tu casa va a hacer un ahorro en toda la sociedad en emisiones de CO2 y tal, y lo que haces es venderlo. Entonces depende de la época del año en la que lo pongas a vender, te puede dar más o menos, porque es una especie de subasta, pero te da en torno a un 5%, son los cifras que he oído recientemente, de la inversión. Entonces, si ya cualquier edificio con unas ayudas del IDAE, con ayudas de gobiernos autonómicos, como aquí en el País Vasco, pues tenemos igual en torno a un 30, un 40% más o menos, ya garantizado con programas continuos. Con los Next Generation subía hasta un 70 o más, depende del reparto del diseño, pues aquí tenemos otro 4% extra que nos ayuda. Entonces, ¿esto qué pasa? Que es muy reciente, tiene un año y poquito más. Entonces, todavía hasta que todos los técnicos, fabricantes e instaladores se enteren bien y se fíen, y la sociedad también se suba al carro, pues va a costar tiempo. Vamos todos muy lentos, pero vamos en la buena dirección. Vamos, lo veo claro. Pero vamos. Me gustaría cerrar un poco con una ronda de los 4 en el que me deis vuestra conclusión o vuestra valoración de cómo trabajar para que la ventilación se universalice en los proyectos de rehabilitación energética. Un poquito ese resumen pues, normativo, de prescripción, de... ¿Cómo cerraríais, Josué? Hago la ronda. ¿Cuál sería tu mensaje? Bueno, en este caso todos tenemos, sobre todo los profesionales de este sector, tenemos una responsabilidad grande en cuanto a los fabricantes, pues tener un abanico de soluciones cada vez más adaptada a la necesidad de la obra en concreto, ¿vale? En este caso nosotros Siber, desde el Departamento de Rehabilitación, desarrollamos productos que no solo son válidos para la obra nueva, sino que tenemos productos específicos para obras de rehabilitación, para que para los vecinos no sea realmente algo traumático instalar un sistema de ventilación. Algunos de ellos, por ejemplo, no hace falta ni entrar a la vivienda, actuamos directamente sobre el edificio y el vecino ni se entera de que hemos mejorado el sistema de ventilación. Trabajar mano a mano con los prescriptores, con los arquitectos, formándoles, divulgando toda la información de estos sistemas y también haciendo un trabajo de divulgación con los usuarios, con los propietarios. Más allá de todo lo que pide la normativa, las CAEs y todo, tenemos que hacerles entender la importancia de la ventilación para la salubridad y confort de la vivienda, la eficiencia energética de la vivienda y hablamos mucho de sostenibilidad. Y lo que tenemos que hacerles entender a todos es que, y cuando hablo a todos es a todo el mercado, todos los actores que están alrededor de ese proyecto de obra de rehabilitación, es que la ventilación nunca puede ser opcional. La ventilación, si queremos una vivienda eficiente, saludable, confortable y sostenible, tiene que ser una necesidad, no una opción. Andrés, si nos ha dejado algo Josué. Sí, o sea, básicamente lo que ha dicho Josué, al final yo creo que la clave está en eso, ¿no? Que tanto los técnicos como los prescriptores, empresas de construcción, arquitectos al final son los que tienen que dar la voz, ¿no? a esos clientes pues, que estén interesados en ese tipo de mejoras y orientarles pues, sobre todo el tipo de beneficios que tienen estos sistemas. También es importante por parte del gobierno que al final estamos hartos, siempre que sale una subvención siempre vemos lo mismo, SATE, ventanas, placas solares, pero la ventilación siempre, si está en letra pequeña casi que no la ves, entonces yo creo que había que darle igual o más de importancia que el resto de mejoras que se puede hacer en una vivienda, ¿no? Alberto. A ver, yo diría en una frase, se va a acercar ahora a Europa dentro de poco la frase, la concreción, el principio de quien contamina paga. Quien contamina paga. Eso quiere decir que tenemos que mirar qué estrategia tenemos a nivel empresarial, a nivel familiar, para poner nuestros edificios, nuestra movilidad, nuestra huella de carbono en la posición en la que, no en 2050, no, en 2030, seamos capaces de estar bien. ¿Para qué? Para aprovechar las oportunidades. Dentro de esa estrategia es importantísimo que se revise el ROI
retorno de inversión de todas las instalaciones, de todos los trabajos que en una vivienda, en una edificación se pueda hacer. Clave, la ventilación. Y luego yo creo que podemos también llevarnos un poquito a la parte de responsabilidad a nosotros mismos y ver de qué manera podemos incentivar esto. Y ahí digo que creo que puede ser interesante hacer lo siguiente, tener testimonios de cómo la ventilación en viviendas supone no solo esto que hemos dicho, que es teórico, retornos de inversión, euros, que es fundamental, es importante, pero testimonios de cómo la ventilación en la salud hace un efecto, de cómo la ventilación en las humedades hace un efecto. Si somos capaces de generar testimonios para que después los propios prescriptores que comentabais sean capaces también de trasladarlo y de que la sociedad vea que la ventilación es fundamental, creo que estamos dando, desde un punto de vista casi de marketing de imagen, donde realmente hace falta. Juan Mari. Pues queda casi todo dicho, pero un poco como dicen, el hablar entre iguales es vital, y en la rehabilitación una de las cosas que más está costando es que las obras se han ido haciendo de manera alejada, un barrio aquí, un edificio allá, un prototipo allá, y falta que la comunicación fluya más entre las personas. Entonces los motivos principales para la ventilación en rehabilitación son tres, o sea, por un lado la salud y calidad de aire, que es lo mismo. Lo segundo es el ahorro económico, y que esto encima afecta a todos, o sea, a la persona que pone más o menos la calefacción, el que no gasta casi no le aporta mucho el SATE, pero en realidad la ventilación también, digamos que ayuda a todos, o sea, va a hacer que el que gasta menos va a estar mejor, el que gasta más también va a estar mejor. Y por último, la durabilidad, y es que los edificios duran de media 80 años en España, más o menos. Entonces, un edificio que ya está en la mitad de su vida, que pasa 40 y pico años, ha estado a duras penas con la ventilación antigua, lo que necesita es otra ventilación para durar los siguientes 40 años. Y que hoy en día hay soluciones a medida, soluciones a la carta, que se hacen habitación por habitación, que se hacen vivienda a vivienda, que se hacen a nivel de edificio, y que lo que falta muchas veces es conocimiento, porque los precios de estas soluciones no son tan altas comparado con otras inversiones de la vivienda. Así que, bueno, confiemos que nos pongamos todas las pilas y que el sector lo entienda bien. Os doy las gracias por esta charla, que nos ha llevado un rato, se nos ha pasado volado, pero hemos puesto en valor la rehabilitación, la sostenibilidad, la calidad del aire, la ventilación, la salud, muchos elementos muy importantes y muy interesantes. Muchas gracias, Josué. Muchas gracias a ti y a todos los compañeros por vuestra participación. Gracias, Andrés, Juan Mari, Alberto. Sirva también esta charla para que podáis luego entre vosotros conoceros, poneros en contacto. Así que un placer, muchas gracias. Muchas gracias a todas. Gracias, un placer para mí. Venga, un placer, encantado de conoceros.